Buenas noches, mi nombre es Judy Castillo Palomino. A continuación te explicaré el ejercicio número 12 de la del taller 3 de la parte 1, el cual tiene como enunciado el siguiente. Nos dice que para la función dada, hallar los puntos críticos y analizar si en ellos la función alcanza un extremo local, es decir, estudiar si en los puntos críticos hay o no mínimos o máximos locales, es decir, mínimos relativos o máximos relativos para los casos que existan y hallar estos valores. También nos pide graficar la superficie en un software. En este caso nosotros utilizamos GeoGebra, es ahí donde se graficó la función y los puntos encontrados. Bueno, para el desarrollo de este ejercicio nosotros utilizamos el criterio de la segunda derivada para hallar máximos y mínimos relativos. Entonces, procedemos. Primero, derivamos parcialmente con respecto a y esta función. Entonces, tenemos que la derivada con respecto a y de x al cubo es 0 porque x al cubo es constante, más la derivada con respecto a y de 3xy cuadrado nos da 6xy, menos la derivada con respecto a y de este término es 0, menos la derivada con respecto a y de 3y cuadrado, que es menos 6y, igual a 0. Ahora bien, vamos a dividir entre 6 estos términos, cada uno, y obtenemos lo siguiente. Luego pasamos a la parte derecha de la igualdad. Este término negativo nos queda positivo. Entonces, despejando a x, tenemos que este término que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces, x es igual a 1, como podemos ver aquí, que está sombreado en rojo. Ahora procedemos a calcular la derivada con respecto a x de esta función de forma análoga como derivamos respecto a y, se hace de forma similar. Entonces, ahora la derivada parcial con respecto a x de 3x cuadrado, de x al cubo, es 3x cuadrado, más la derivada parcial de 3xy cuadrado, que es 3y cuadrado, menos la derivada parcial de 3x cuadrado, que es menos 6x, menos la derivada parcial de 3y cuadrado, que es 0 porque es una constante. El 0 nos indica, igualamos a 0. Ahora esta función o ecuación le llamamos a, y lo que hacemos es reemplazar el valor de x igual a 1 hallado anteriormente en esta función y nos queda de la forma, donde está una x ponemos 1, ahora sí multiplicamos o operamos y nos da 3 más 3y cuadrado menos 6 igual a 0. Luego pasamos los términos independientes al otro lado de la igualdad, es decir, este 3 que está positivo pasa a negativo y este 6 que está negativo pasa al otro lado positivo. Restamos, efectuamos la operación básica que es una resta y nos queda 3y cuadrado es igual a 3y. Ahora dividimos en ambos lados de la igualdad sobre 3 y nos queda que y cuadrado es igual a 1. Bueno, entonces sacamos raíz en ambos lados y nos queda para y dos valores, más o menos 1, como se puede apreciar aquí. Y sub 1 igual a 1 y y sub 2 igual a menos 1. Por consiguiente, tenemos que los puntos críticos encontrados son 1,1 y 1, menos 1. Ahora bien, para el siguiente paso seríamos las segundas derivadas parciales tanto con respecto a x como con respecto a y. Entonces, primero vamos a derivar parcialmente esta función que es la derivada parcial respecto a x, la vamos a volver a derivar con respecto a x para obtener la derivada parcial del segundo orden. Ahora, la derivada parcial de x de 3x cuadrado es igual a 6x, más la derivada parcial de 3y cuadrado con respecto a x es 0, porque y cuadrado es una constante. Ahora, menos la derivada parcial de 6x es igual a 6, como se muestra indicada acá. De forma análoga, procedemos a derivar parcialmente esta función con respecto a y nuevamente, y nos queda 6x menos 6. Ahora hallamos las derivadas mixtas. De derecha a izquierda vamos a derivar la derivada parcial de, vamos a derivar a y con respecto a x, es decir, esto que ya está derivado lo vamos a derivar pero con respecto a x. Entonces obtenemos lo siguiente, la derivada parcial de 6xy con respecto a x es 6y, ya que y viene siendo constante. Ahora la derivada parcial de menos 6y con respecto a x es 0, entonces no lo indicamos. Para este caso,
hacemos lo siguiente de forma similar. De derecha a izquierda derivamos la función de la derivada parcial de que ya se derivó con respecto a x, lo derivamos con respecto a y obtenemos el mismo resultado, es decir, que las derivadas parciales mixtas del segundo orden son iguales. En este caso, procedemos a evaluar en las derivadas parciales de segundo orden los puntos críticos encontrados. Para el primero, que es el punto 1,1, lo derivamos donde esté una x, expresamos el 1, reemplazamos y efectuamos la multiplicación. 6 por 1, 6, menos 6 igual a 0. Es decir, que la segunda derivada parcial con respecto a x elevada en el punto 1,1 es igual a 0. Ahora, para el punto 1,-1, reemplazamos, hacemos el procedimiento de forma similar y obtenemos también 0. De la misma forma, hacemos para la segunda derivada con respecto a y reemplazamos el punto 1,1, 6, donde esté una x ponemos 1, a y no tenemos donde reemplazarlo porque no está expresado aquí ese término. Entonces efectuamos la multiplicación, 6 por 1 es 6, menos 6 igual a 0. Luego procedemos a evaluar el siguiente punto, que es 1,-1, al igual nos da 0. Entonces tenemos que, al evaluar los puntos críticos en las segundas derivadas parciales, obtenemos como resultado 0. Ahora evaluamos los puntos críticos en las derivadas parcial mixtas con respecto a de x con respecto a y, ¿cierto? Entonces tenemos que la derivada parcial mixta de x con respecto a y es 6y, y donde esté un h voy a poner un 1, y donde esté un h pongo menos 1 también, teniendo en cuenta los dos puntos críticos. Entonces, teniendo en cuenta este resultado de esta derivada parcial mixta, entonces obtendríamos con el punto 1,1 tendríamos 6, y con el punto 1,-1 al reemplazar obtendremos menos 6. Ahora bien, usando la siguiente fórmula, que es la que aplicamos para ver si el punto que encontramos es un punto, usamos esta fórmula que hace parte del criterio de la segunda derivada. Entonces, simplemente es multiplicar las derivadas parciales de segundo orden, tanto en x como en y, reemplazando los puntos encontrados, y le restamos la derivada parcial mixta elevada al cuadrado. Entonces, reemplazando las respectivas derivadas, tenemos la primera, que es 6x menos 6, por la derivada parcial de segundo orden con respecto a y, que es 6x menos 6, menos la derivada parcial de x con respecto a y, al cuadrado todo. Sustituimos y reemplazamos el punto, es decir, evaluamos, y una vez que evaluamos, aquí nos queda 6 por 1 6, menos 6, 0, por 0 da 0, ahora sí, 6 al cuadrado nos da 36, menos 36 sería el resultado. Entonces podemos hacer lo mismo con el segundo punto crítico, que el procedimiento es de forma análoga, muy similar, y a continuación pues veremos una tabla donde se mostrarán los puntos críticos de las derivadas y sus conclusiones. Entonces, para el primer punto crítico, que es 1,1, la segunda derivada parcial con respecto a equivalente en este punto nos dio 0. Con respecto a y, la segunda derivada de valor en ese punto también nos dio 0, y la derivada parcial mixta de x con respecto a y nos dio 6. Ahora bien, cuando aplicamos la fórmula para ver el criterio usando el criterio de la segunda derivada, nos da menos 36, es decir, que es menor a 0, por lo tanto concluimos que es un punto de silla. Luego hacemos lo mismo para el punto 1,-1, y también nos da menos 36 y concluimos que es menor a 0, por lo tanto decimos que es un punto de silla. Finalmente, evaluamos dos puntos en la función dada anteriormente en un principio, y obtenemos este resultado que es menos 2 para ambos puntos, tanto la función evaluada en el punto 1,1 como la función evaluada en el punto 1,-1. Bueno, ahora le mostraremos las gráficas. En GeoGebra se graficó, expresamos la función, los puntos del punto A y el punto B, y esta es la gráfica que tenemos. Como podemos ver, este viene siendo el eje X, que está en rojo, el eje Y está en verde y el eje Z está en azul. Los puntos están, aquí se alcanzan a ver,
bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jimena Alejandra García Reyes y voy a explicar el ejercicio número 17 de hallar el mínimo de una función utilizando multiplicadores de Lagrange. A continuación voy a explicar el ejercicio número 17 donde nos piden hallar el valor mínimo de la función f de x, y, donde nos dicen que x, y son los puntos de la hipérbola. Dado al siguiente enunciado, nosotros podemos decir que en el mismo enunciado nos están dando la restricción de la función f de x, y. f de x, y corresponde a una a un paraboloide que tiene vértice en 0, 2 y que es paralelo al eje Y. Eso quiere decir que nuestro paraboloide va a abrir hacia arriba. Ahorita entonces para empezar a desarrollarlo vamos a tomar en cuenta lo que acabo de decir, que f de x era la función inicial, pero debe estar sujeta a la condición que nos estaban dando el enunciado. Vamos a tener en cuenta el siguiente anexo donde yo condiciono, nombro a la restricción como g de x, y. Entonces aplicamos el teorema que les voy a mostrar acá, donde nos están diciendo que si mi función, depende de dos variables, debemos hallar todos los puntos de x, y que satisfacen las ecuaciones que estamos acá, las ecuaciones que están acá. Eso quiere decir que entonces vamos a hallar el gradiente de nuestra función. Entonces acá ya hicimos el reemplazo, tomando en cuenta lo que les dije de que g de x iba a estar de acuerdo a la condición que me estaban dando. Hallamos entonces las derivadas parciales con respecto a x y a y. Tomando en cuenta la función inicial que nos habían dado, que era x cuadrado más 2 cuadrado. Para derivar con respecto a y, entonces vamos a tomar la parte de acá, ya que toda esta parte se comportaría como una constante y la derivada de una constante nos daría 0. Entonces esta parte acá nos quedaría 2x, que corresponde a este valor. Ahora entonces también hacemos la derivada parcial con respecto a x, pero entonces de g de x, que g de x sería mi condición. Y entonces finalmente también nos da 2x. Lo mismo entonces para y. Entonces ya no tomaríamos esta parte, sino esta. Y nos quedaría entonces 2 que multiplica a la 1 por mi derivada interna, que sería 1. Que finalmente es esta misma parte que está acá. Y ahorita sí, igual a lambda por la función g de y, que entonces es la que estamos acá. Y entonces acá pusimos el menos adelante. Y finalmente mi condición. Ahorita vamos a dividir entre 2 a ambos lados, tomando en cuenta que si vemos todos tienen como factor común 2. Entonces, dividiendo ambos lados entre 2 nos quedaría las siguientes funciones. Ahora entonces vamos a igualar todas las funciones a 0, es decir, en la función número 1 vamos a restar lambda de x a ambos lados, quedándonos esta función. En la función número 2 sumamos lambda de y a ambos lados, quedándonos esta función. Y en la tercera función restamos menos 1 a ambos lados y me quedaría esta función. Ahorita entonces vamos a tomar en cuenta entonces la ecuación 1 que la factorizamos. Entonces sacamos factor común entre x menos lambda de x, entonces eso me quedaría de x que multiplica 1 menos lambda. Ahora con eso entonces nosotros podemos hacer un despeje, donde despejando x nos quedaría x igual a 0 sobre ¿quién? Sobre 1 menos lambda, que esto finalmente sería 0, que es la parte que nosotros tenemos acá. Y ahorita despejando lambda nos quedaría 1 menos lambda, que esto sería igual a 0 y esto finalmente sería lambda igual a 1.
Bueno, entonces acá. Vamos entonces, listo. Dado lo que nosotros teníamos de que hallamos a x, nos dice que x no satisface la ecuación número 3, que sería esta, entonces por lo cual no se toma. Entonces vamos a tomar a lambda igual a 1. Reemplazamos lambda igual a 1 en la ecuación número 2, que está acá, igualmente acá la volvemos a mencionar. Entonces esta parte la pasamos igual, más 1 por y, que sería y, igual entonces a 0. Acá entonces sumamos a ambos lados 2 y sumamos términos semejantes, donde nos queda 2y igual a 2. Dividimos en ambos lados entre 2 y nos quedaría y igual a 1. Ahorita vamos a reemplazar y igual a 1 en la ecuación número 3, que es la que nosotros tenemos acá, donde nos queda que x va a ser igual a más o menos raíz de 2. Nosotros con esta ya hallamos nuestros puntos críticos, que nuestros puntos críticos serían raíz de 2, 1 y raíz de menos raíz de 2, 1, que serían nuestros puntos críticos. Ahorita entonces vamos a evaluar los puntos críticos en la función. ¿En qué función? En la función inicial que nos habían dado. Entonces ya no ponemos f de x, y, sino ya en los valores que vamos a poner, que entonces sería f de raíz de 2, 1. Entonces reemplazándolos nos daría 3. Y finalmente también la debemos de tomar en cuenta para menos raíz de 2, que nos daría igual también a 3. Acá entonces nosotros ya pusimos que los puntos encontrados locales se sujeta a la condición, ya que nosotros cuando lo empezamos a resolver, la hablamos en la condición. Acá entonces vamos a mirar nuestra gráfica con los puntos que nosotros hallamos, acá donde A y B, que serán estos de acá, nuestros puntos críticos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.